Queremos darle buenas noches. Estamos contentos de verle en este lugar. Usted ha tenido, o lo mejor que ha hecho en este día es venir al culto. Alguien dijo que una hora en el culto se puede traducir en una eternidad de salvación. Vamos a cantar, para comenzar este culto, cantando el himno 101, la primera estrofa. Dice la primera: preste oídos el humano a la voz del Salvador. Regocíjese el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el evangelio de la tierra en ancha paz, y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. 101, la primera estrofa. Preste oídos El humano a la voz del Salvador. Regocíjese el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el evangelio de la tierra, ancha paz, y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. Padre, queremos buscar tu presencia. Queremos hacerlo en el nombre de Cristo. Queremos darte gracias por tu misericordia, por tu paciencia, no queriendo que ninguno se pierda. En esta noche queremos nuevamente poner ante ti este culto, la palabra de Dios que va a ser expuesta. Estamos aquí clamando, buscando la ayuda que viene del cielo, porque estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos de anunciar las virtudes de Cristo. Pedimos, Padre, que la palabra en esta noche pueda salir con poder en el Espíritu, con claridad, con libertad. Rogamos que el Espíritu aplique la palabra en esta noche a nuestros amigos, que en esta noche algunos o todos puedan tomar la decisión más importante de la vida. Encomendamos este culto en tus manos, la lectura, los cantos, todo lo dejamos en tu presencia, dándote muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, en el capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Voy a leer el versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Estamos diciendo que esta es la primera vez que el apóstol Pedro, él va a animar a las personas que lo estaban oyendo a escuchar la palabra, a que por favor presten atención a la palabra. Versículo 22. Esta es la segunda animación del apóstol Pedro a escuchar la palabra. En otra expresión, a por favor prestar atención, a entender y a obedecer la palabra. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole.
al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El apóstol Pedro él va a concentrar su mensaje en la persona de Cristo, en la obra que él efectuó en el Calvario. Su muerte, su sepultura y su resurrección. Versículo 25, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. 27, la última parte. No permitirás que tu santo vea corrupción. Vamos a leer ahora versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vamos a notar en el 37 que la animación del apóstol Pedro a su auditorio, a oír la palabra de Dios, esa animación tuvo resultado. Dice al oír esto, es decir, lo que el apóstol Pedro les animó a oír. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Esta pregunta es una pregunta como de una persona, permítame la expresión, desesperada, que está buscando una solución. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Que el Señor prospere su santa palabra. Amén. Estamos diciendo que el apóstol Pedro, en su primera predicación, en esa primera predicación, permítame decir algo que no dije el lunes, es que el Señor, Él envió a sus discípulos con la intención de predicar el evangelio en todo el mundo, a toda criatura. Y eso fue algo que tuvo, permítame decir, un cumplimiento en la primera predicación del apóstol Pedro. Porque en el capítulo 2, versículo 5, la Biblia dice que moraban en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo, indicando la palabra de Dios que el día que el apóstol Pedro predicó el evangelio en Hechos capítulo 2, había una representación del planeta oyendo la palabra de Dios. En pocas palabras, amigo, el hombre no tiene excusa delante de Dios. Ninguna persona que ha escuchado la palabra de Dios tiene excusa delante de Dios, amigo. El apóstol Pedro se va a valer de lo que había acontecido y de la acusación o de lo que las personas estaban pensando que había sucedido, para levantarse y predicar la palabra. Primeramente, como hemos notado ya, él va a animar al auditorio a escuchar la palabra. Hemos estado diciendo por estas noches que lo que Dios, amigo, utiliza, o su herramienta que Él tiene para que el hombre oiga la palabra, se salve y se convierta, es que una persona esté escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, dice la Biblia, que la fe por el oír y el oír la palabra de Dios. Una cosa que no dije, uno ha escuchado de testimonios de hermanos que predican el evangelio. Una vez escuché al hermano Gerardo Palacios, ese es un predicador del evangelio, decir que en una carpa en Valencia, después que terminó el culto, se levantó y se montó en la tribuna un hombre sordo mudo. ¿Y cómo es el asunto, hermano? Si lo que Dios utiliza es el oído, ¿cómo es posible que creyó este hombre? Hay hermanos que tienen la capacidad de mostrar un lenguaje corporal y que mencionando, amigo, o señalando en una carta gráfica
acerca de Cristo, acerca del pecado y de la condenación, basta para que una persona viendo pueda entender. Ese hombre ese día se levantó en la tribuna haciendo señas que él había creído en Cristo y que por lo tanto él iba al cielo. Y uno pregunta, ¿y si una persona es ciega? Me sorprendió días atrás en la conferencia en salón que estaba un hermano que era ciego y algo me sorprendió mucho más. Es que ese hermano se levantó ese día a hacer una pregunta diciendo, la Biblia dice así, así, así. ¿Y cómo es posible? Bueno, amigo, hay hombres que tienen capacidad, que tienen entendimiento, que han logrado, no sé cómo se llama esa Biblia, una Biblia que los mudos pueden leer con los dedos, perdón, los ciegos pueden leer con los dedos, amigo. El hermano dijo nombre, no lo sé. Pero amigo, el hombre tiene la capacidad de acoplarse a lo que sea. Una persona puede acoplarse a ser sordo, a ser ciego y a ser mudo. Ese no es el tema, pero quiero decir algo con esto. Uno conoce personas que le falta un miembro. Conozco un mecánico en Tucaca llamado Juan Carlos. Ese hombre, cuando se quita la muleta, ese hombre tiene más destreza que yo. El hombre se supera lo que sea, el cansancio, el calor, al hambre, al sueño. Pero hay una cosa, amigo, a la cual el hombre no está preparado para adaptarse. ¿Sabe usted qué es, amigo? Esto que está aquí. El hombre puede, tiene la capacidad dada por Dios de soportar lo que sea, pero el hombre jamás va a poder acostumbrarse a las llamas eternas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia enseña que este lugar ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Alguien dijo que el hombre en el infierno es el más grande intruso. ¿Por qué perderte, amigo? Si la Biblia dice que Dios el infierno no lo hizo para ti, ¿por qué perderte? En esta noche la salvación es para usted. El oído Dios lo utiliza para que la persona oyendo el evangelio, la palabra descienda al corazón y haya conversión. Pero el apóstol Pedro en el versículo 22, él va a volver a animar a su auditorio a escuchar la palabra para presentarle a una persona. Varones israelitas, este es el 22, oí estas palabras, Jesús Nazareno. El apóstol Pedro, él tiene en mente en su predicación presentarles a una persona. ¿Y quién es esa persona, amigo? Se llama Jesucristo. ¿Quién es esa persona? Repetimos, se llama Cristo. ¿Y por qué razón el apóstol Pedro quería presentárselo? Es que la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. La única manera de que una persona pueda entrar en el cielo es creyendo en Cristo. Es por eso que él expresó, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Mirad, a mí se salvo todos los términos de la tierra. La salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero, amigo. Pero me llama la atención que el apóstol Pedro, presentándoles a Cristo, antes de entrar en los detalles del 23, del 22 y del 24, él en este libro de los Hechos, en este capítulo 2, de la sección del 22 al 37 al 38, él va a usar distintos nombres de Cristo. El apóstol Pedro va a hacer mención de Dios el Padre, pero también va a hacer mención de Cristo. Primeramente va a hablar de Cristo como de aquel Jesús Nazareno, es su humanidad. La palabra Jesús significa el Salvador. Él va a hablar de aquel que es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que crean. El apóstol Pedro también va a hablar del Señor, como de versículo 27, como aquel que es santo. Esa es su esencia, amigo. Él es santo, Él es puro. Él va a hablar también en esta sección del Señor como Cristo. Tiene que ver con aquel que es el Mesías, como aquel que Dios envió y como aquel amigo que es Dios. El apóstol Pablo dice, de los cuales son los patriarcas, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Pero también
El apóstol Pedro, él va a hablar del Señor, permítame redundar, como Señor. Y el apóstol Pedro, él va a dejar ver en esta porción que ese Jesús, él es Dios por sobre todas las cosas, igual al Padre. Dice aquí el versículo 35, el 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esa expresión Señor significa el soberano, aquel que es dueño de todo, amigo, y ese es Cristo. La palabra de Dios dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amigo, la verdad de la palabra de Dios Jesucristo, el que murió en la cruz, es Dios por sobre todas las cosas, y por esta razón es que Cristo puede dar perdón. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, solo Dios perdona pecados. Y si solo Dios perdona pecados y Cristo perdona pecados, la conclusión es que Él es Dios. Él es Dios, amigo. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese que habitó en Jerusalén, en Nazaret, es Dios por sobre todas las cosas, amigo. Él es Dios. Que no le quede, amigo, ninguna duda en su mente. Cristo, Él es Dios. El apóstol Pedro, él se lo presentó. Él le va a dejar claro a esas personas quién era Él. Y esa, amigo, también es nuestra intención. Cuando uno se levanta a predicar la palabra, uno lo que más desea es llamar su atención a aquel que murió en la cruz, amigo. ¿Por qué razón? Porque Él es la única persona que Dios ha puesto para que el hombre sea salvo. Uno va a leer el libro de Isaías en el capítulo 53. Isaías va a hablar solamente de Él. ¿Y por qué de Él? Porque solamente Él puede dar salvación. Él herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amigos, nosotros en esta noche deseamos presentártelo a Él. ¿Cuál es nuestra intención, amigo? Queremos presentártelo. ¿Para qué? Para que usted vuelva en amistad con Él. ¿Para qué también? Para que usted pueda reconciliarse. Para que pueda darse la mano hablando con mucha reverencia con Él y ponerse a cuenta con Él. El hombre, amigo, tiene una cuenta pendiente con Dios. La Biblia dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa expresión, venid luego, eso no es como cuando uno dice, bueno, luego voy. Esa expresión, venid luego, apresúrese, apúrese. ¿Por qué razón usted cuando oye que se predica el evangelio, usted no escucha que se dice quizás mañana? ¿Por qué razón cuando se predica el evangelio usted no oye la expresión, bueno amigo, crea después? Porque después nosotros no lo sabemos. La palabra de Dios enseña es que ahora el tiempo aceptable, es que ahora el día de salvación. Amigo, apresúrese. ¿Cuántas no son las personas que han dejado el asunto para después y ese después no ha llegado? Hay el caso de un hombre allá en Morón, estaban predicando el evangelio y el hombre tenía inquietud por la salvación. Este hombre dijo, yo quiero ser salvo, hermanos, pero yo creo el viernes.
¿Sabe una cosa, amigo? Cuando una persona dice esas palabras, hay un ser que también las está escuchando. Los hermanos angustiados, hablando con el hombre, no se vaya así. Pasó el martes, pasó el miércoles, yo creo el viernes, pasó el jueves en la noche perdió la vida, amigo. Hay personas que tienen la inquietud, que desean la salvación, y después que la muerte les alcanza, se encuentran perdidos, se encuentran profundamente arrepentidos en el lugar de tormento, pero también se encuentran profundamente perdidos. Después que la muerte llega aquí, amigo, yo siempre he dicho que este es el lugar sin retorno. Muchas veces yo no conozco a Punto Fijo. Y algunas veces queriendo entrar en el distribuidor de Santa Elena he pasado de largo. Pero gracias a Dios que hay un retorno, amigo. Y uno puede resarcir el asunto. Después que la muerte llega, amigo, no hay manera de resarcir el asunto. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. La salvación que Dios ofrece, la ofrece ahorita y la ofrece en vida. Queremos, amigos, presentarte a Cristo. Esto fue lo que hicieron los apóstoles predicando el Evangelio. Hablaron de Cristo. Repetimos, ¿por qué razón? Porque en ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Aquí termino. Esta expresión, varón aprobado, significa de uno que tiene las credenciales. O de una persona que está acreditada. De una persona que reúne los requisitos. Y Dios necesitaba una persona así para llevar a cabo el plan de la salvación. La Biblia enseña que Dios hizo una revisión en el Salmo capítulo 14. No vamos a decir que Dios estaba buscando a alguien para que hiciera la obra. Esa no es la idea allí. La Biblia enseña que Dios miró de los cielos a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscase a Dios. Y la Biblia enseña que no había uno, amigo. Pero Cristo es un varón aprobado por Dios, un varón acreditado. ¿Por qué? Porque Él es el único que pudo llenar el corazón de Dios. Dios dijo de Él, este es mi Hijo amado. Juan el Bautista, cuando vio al Señor en las riberas del río Jordán, he aquí el Cordero de Dios. Isaías dice de Él, aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimientos. Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Amigo, esa era la vida de Cristo, un hombre santo, un hombre apartado, hecho más sublime que los cielos. El santo de los santos es el único que pudo llenar el corazón de Dios. Uno sin mancha, amigo, fue que se presentó por nosotros ante Dios en la cruz. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Termino diciendo que el apóstol Pedro va a hablar del Señor de varias maneras, de varios nombres, demostrando que Él es Dios. Pero con las cosas que Él hizo, maravillas, prodigios y señales, Él demostró que la esencia de Dios estaba en Él. Que prospere su palabra. Vamos a cantar una estrofa del número 28. La primera estrofa del número 28 dice: cuán dulce en los oídos del triste pecador
La voz de Cristo suena, su amante Salvador. Ven alma trabajada de penas y dolor, descarga en mí tus culpas, tu angustia y tu temor. La primera del 28. Cuán dulcen los oídos del triste pecador, la voz de Cristo suena, su amante Salvador. Ven alma trabajada de penas y dolor, descarga en mí tus culpas, tu angustia y tu temor. Ven, sí, ven a mí. Ven, sí, ven a mí. Alma tribulada, ven, sí, ven a mí. Ven, sí, ven a mí. Ven, sí, ven a mí. Alma tribulada, ven, sí, ven a mí. Vamos a leer en el libro del Génesis, en el capítulo 3. Génesis capítulo 3, desde el versículo 8. Génesis capítulo 3, desde el versículo 8. Oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí la voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Como hemos estado leyendo acá en esta sección de la palabra de Dios, cuando se introdujo el pecado en el mundo, hay muchos elementos allí que nosotros podemos ver, que no solamente fueron situaciones que se presentaron en aquel momento, sino que constantemente el ser humano sigue repitiendo en su naturaleza de pecado. Si efectivamente por la transgresión de uno entró la muerte, y así la muerte pasó a todos, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la presencia, de la gloria de Dios. Así también nosotros por práctica hemos ofendido a Dios. Y hay elementos aquí, como hemos visto durante estos días, que nos muestran esa actitud de pecado. Una es que el hombre trata de esconderse de Dios. Se le habla de la palabra de Dios y trata de escabullirse y de esconderse. Y como dice el mismo Señor, que aquel que se complace en el pecado no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Trata de esconderse.
Y esa es una actitud cobarde del hombre, del ser humano. Y dice aquí claramente que cuando el Señor le habló, él dije, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué sentía miedo de escuchar la voz de Dios? Porque sabía que había ofendido al Dios del cielo, sabía que había transgredido al Dios, la ley de Dios, el mandamiento de Dios. Y por eso es que la gente también huye de la presencia de Dios, cosa que es imposible de lograr. Es imposible. Por más que lo haga, que lo intente, nunca podrá escabullirse o alejarse de esto. Mire, conocimos un hermano, ya él está en el cielo. Él era de allá de donde viene Alfredo, de Tucaca, Benjamín Donkey. Él dice que un día fue a la casa de su padre, él estaba muy molesto con su padre desde la niñez, pero su papá ya había puesto su fe en Cristo y el hombre había transformado su vida. Y él iba con la intención de hacerle daño al padre, pero el padre lo recibió con la palabra de Dios. Y aquel hombre lo que hizo fue salir huyendo. Y antes que Benjamín saliera de la casa, le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice Benjamín que él iba y le decían el vincho. Iba buscando hacer sus fechorías y venía la palabra a la mente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero él no quería recordar más eso. Y se embriagaba, se drogaba para tratar de no pensar en eso. Pero el versículo volvía a la mente de Benjamín, porque de tal manera, y llegó un momento que él se atormentó tanto que él dijo, no, yo me voy a quitar la vida para no pensar más en esto. Y agarró un revólver, se lo puso en la cabeza, y el revólver no disparó, se engatilló. Entonces dice que agarró un veneno que había allí para ratas, se lo tomó, lo vomitó. Agarró entonces una soga y se colgó de un árbol, se rompió la rama del árbol. Cuando estaba en el suelo, él dijo, Dios, yo nunca había pensado si en verdad tú existes o no. Pero si en verdad me amas, sálvame. Y dice que él empezó a sentir en su alma la carga de su pecado y recibió a Cristo como Señor y Salvador. Él no podía huir de la presencia de Dios. Volvía una vez y otra vez la palabra de Dios a él, golpeando su conciencia. Mire, y así es, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Y cuando una persona se expone a la palabra de Dios constantemente, llega un momento que esa palabra despierta la conciencia del pecador. Esa que está adormecida, cauterizada, como decía el hermano Alfredo ayer, encallecida por el engaño del pecado. La palabra de Dios dice que el engaño del pecado endurece el corazón del ser humano. Le hace ver que todo es muy bonito. Eso fue lo que le pasó a Eva. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente? No moriréis, sino que vas a conocer el bien y el mal. Y ella vio, si nosotros hubiéramos leído los primeros versículos, él dice, vio la mujer el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió.
Así es el engaño del pecado, se presenta como algo bueno, algo satisfactorio, algo que va a traer una satisfacción y un gozo. Pero ¿sabe cómo llama eso la misma palabra de Dios? Los deleites temporales del pecado. Eso es algo efímero, pasajero. Y después el vacío es más grande. Así es el pecado. Pero la palabra de Dios, ella sí va sensibilizando y despertando la conciencia. Y el Espíritu Santo la va usando y va convenciendo a la persona hasta que llega un punto donde la persona tiene que tomar decisión. Todos los que hemos creído llegamos a un punto así, que entendimos nuestra condición y la aceptamos. Fijémonos aquí la primera acción del ser humano al ser confrontado con Dios. Dice que Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Y allí, bueno, Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Y Dios en su misericordia no lo juzgó inmediatamente, no trajo juicio sobre él. Dios había dicho que si él comía de aquel árbol iba a morir. O sea que si Dios lo hubiera lanzado directamente al infierno, estaba haciendo la acción correcta, porque así lo había decidido y así se lo había advertido. Pero en su misericordia le da oportunidad. Y todavía el hombre dice, me escondí. Todavía él no quiere confesar su pecado. El Señor le dijo, ¿dónde estás tú? Y él, bueno, empezó a esquivar la cosa. Bueno, es que oí, me dio miedo y me escondí. Y después Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le hace otra pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comiese? ¿Qué era lo que Dios estaba buscando con estas preguntas? Lo primero era que él aceptara. He pecado. Sí, Dios, te desobedecí. Él buscaba arrepentimiento. Pero el hombre, ¿qué hizo? Dar una excusa. Él le dijo, la mujer que me diste. Es como echándole la culpa a Dios en parte, ¿no? Como si no me lo hubieras dado, yo no hubiera tenido esa situación. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No asumió su responsabilidad. Y así es el ser humano, quiere evadir su responsabilidad. Así es la humanidad, siempre buscando evadir su responsabilidad. Mire, pero para poder alcanzar salvación, lo primero que tiene que hacer un pecador es aceptar su responsabilidad. He pecado contra Dios. He pecado contra Dios. Tal vez usted haya escuchado alguna vez la historia del pródigo. Él dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice la expresión, comenzando eso, él dice, y volviendo en sí, es como caer en razón. Entender, no podemos escondernos de Dios. Dios sabe todas las cosas, pero Él quiere que confesemos. Hemos pecado. Mostrar arrepentimiento. He pecado. Eso fue lo que buscó Dios con aquello. En un acto de misericordia, buscó en él que se arrepintiera y lo que hizo fue dar una excusa. Y después fue a la mujer. ¿Y la mujer qué hizo? La mujer todavía le dice, ¿qué has hecho? Con la pregunta él le estaba diciendo, tú no sabes lo grave de la acción que has cometido. Has abierto las puertas del infierno. Has sometido a la humanidad a la condenación eterna. Y dijo a la mujer, ¿y qué fue lo que dijo la mujer? La serpiente me engañó y comí. Tampoco asumió su responsabilidad. Le echó la culpa a la serpiente. Así, tal vez usted ha tenido la misma actitud que Adán o que Eva. Ha venido tratando de dar excusas para con Dios. Pero mire,
tiene que tomar la cosa más en serio, porque llegará el día del juicio. Está establecido para los seres humanos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Usted tiene que tomar una decisión. Tal vez usted haya podido ignorar todos estos elementos, tal vez no había llegado al nivel de entendimiento de que es un pecador perdido y que la única forma de alcanzar salvación es a través de Cristo, pero ya usted lo conoce, ya usted sabe todo esto porque lo ha venido escuchando. Y tal vez tras vez, una y otra vez ha venido escuchando la palabra de Dios. Pero aún así, en la misericordia de Dios, Él declara que Él pasa por alto este tiempo. Pero ahora le manda que se arrepienta. Que venga a Él contrita y humillada, y le reciba como Señor y Salvador. No esté dando excusa para con Dios. No lo intente, no siga en esa actitud de desobediencia, porque sencillamente nada de eso podrá salvarle de la condenación eterna. Mire, el mismo Señor Jesucristo, Él dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dice que Él no vino a condenar, sino a salvar. ¿Y sabe quién condena al ser humano? La decisión de rechazar al Salvador. Y Él dice, esta palabra que ha sido anunciada, esta palabra que usted ha escuchado, si usted no cree, esta le juzgará en el día postrero, ahí en el trono blanco, ahí se mostrarán todas las veces que la persona tuvo oportunidad de salvarse y todas las veces que Dios se extendió hasta él con amor, con ternura, extendiendo su mano de misericordia y la persona lo rechazó. Mostrará que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Mire, y no solamente dice la Escritura que es a través de mensajes como lo que hemos escuchado en estas noches, sino que la creación misma, el firmamento, muestra la gloria de Dios. Por lo tanto, nadie tiene excusa. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. Por lo tanto, nadie tiene excusa. Puede que alguien diga, no, pero es que yo nunca escuché. Sí, pero es que la creación misma muestra la gloria de Dios. Nadie tiene excusa delante de Dios. Y todos tienen que comparecer. Todos tienen que comparecer ante Dios. Mire, hasta ahora, ¿qué es lo que ha hecho usted con la palabra de Dios? Si Dios le pregunta, como le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué va a responder usted? ¿Va a sacar una excusa o va a aceptar su situación y humillarse delante de Dios para recibirlo como Salvador? El Señor Jesucristo hizo todo, mire. Él tomó nuestros pecados, murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación y está entronado en el cielo, en un trono de gracia, esperando que nos acerquemos a Él para hallar gracia y oportuno socorro. ¿Qué va a hacer usted con Cristo? Usted tiene que tomar una decisión. Nada es neutral. Solamente el hecho de guardar silencio es una decisión. En la comunicación existen unas cosas que llaman los axiomas de la comunicación, y el primer axioma es que todo comunica. El silencio comunica. El silencio comunica. De hecho, en la legislación se dice que cuando una persona recibe una comunicación y guarda silencio es que está negándose a ello. Y así también es para con Dios. Cuando una persona sencillamente guarda silencio ante el mensaje del Evangelio, Dios lo recibe como un rechazo. No hay punto neutral. O lo recibe o lo rechaza. O se salva
o se pierde, pero con Dios no hay punto intermedio. Que Dios le ayude y Él prospere su palabra. Padre, te damos las gracias por el mensaje glorioso del Evangelio. Te damos las gracias que has extendido hasta ahora tu brazo de misericordia y has presentado el mensaje una vez más al pobre pecador. Pedimos por los que han escuchado, que entiendan su situación, que el Espíritu Santo obre en ellos y les convenza, y que no sean rebeldes al llamado y vengan al conocimiento de la verdad. Al salir pedimos que nos lleves con bien, guárdanos del mal, lo ponemos todo en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar la primera y la última la primera y la segunda del 568. La primera dice: a ti pecador Dios llamándote está, ¿en vano le dejas llamar? Llamó cuando en calma tu viaje iba bien, llamó en la tormenta del mal. La primera y la segunda del 568 y luego escucharemos los anuncios. A ti pecador Dios llamándote está, en vano le dejas llamar. Llamó cuando en calma tu viaje iba bien, llamó en la tormenta del mar. Oh, vuélvete ahora, navega hacia el puerto, pues Cristo es el ancla ya. Millones viajando sin rumbo han muerto, tu alma en peligro está. Y tú, pecador, que no quieres oír, muy sordo has sido a su voz. Te cansa de tanto escucharle llamar, y que si se cansara Dios. Oh, vuélvete ahora, navega hacia el puerto, pues Cristo es el ancla ya. Millones viajando sin rumbo han muerto, tu alma en peligro está.